buenas noches. Durante muchos años fuera cara del telediario. Ha sido una mujer ligada a la pública desde siempre. Ha hecho prácticamente de todo. Ahora está al otro lado de la pantalla, pero al otro lado de verdad, con ustedes, los espectadores, reconociendo cuando se hacen bien o mal las cosas en la tele de todos, en Televisión Española. Después de 3 años ha renovado en el cargo con miles de comunicaciones en el despacho. Eso debe ser porque a ustedes, los espectadores, no todo les da igual. Elena Sánchez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Un placer, encantada. ¿Son muy exigentes los espectadores? Sí, los espectadores de la televisión pública lo son y deben de serlo, y yo les animo y les estimulo a que sea así, porque tenemos una responsabilidad añadida, primero como medio de comunicación y luego como televisión pública. Y sí, sí lo son y está bien. ¿Realmente hay diferencia cuando uno como tú, una periodista ligada a la casa durante tantos años que ha hecho prácticamente de todo, se pone en el lugar del espectador de la misma forma que cuando uno hace una noticia, intenta ser respetuoso, objetivo, no salirse de la línea? Sí, sí, bueno, quiero decir, lo otro lo llevas, forma parte de tu trabajo, ¿no? Y lo tienes en tu ADN, que hay cosas que se hacen así y se trabaja así. Yo además llegué a la televisión pública en una época en que había unos maestros extraordinarios, en fin, los maestros de todos, los que han sido al final los maestros de todos. Y esa mezcla en la redacción se veía y aprendí mucho de ellos, ¿no? De tal manera que el compromiso con la información rigurosa y de calidad, pues lo tuve desde el primer momento, y eso lo haces, bueno, va de suyo, realmente no lo piensas. Es verdad que cuando te enfrentas a un informativo siempre piensas, ¿qué le interesa al espectador de esta noticia? ¿Esto qué es importante? ¿Cómo lo haremos interesante? Es decir, pensábamos en el espectador, siempre piensas en él, pero qué duda cabe que ahora en la posición que estoy, que soy un poco la portavoz, o sea, mi misión es ser portavoz de los espectadores de Televisión Española. Es diferente, y sobre muchas de las apreciaciones que me hacen reflexionar, ¿no? Entonces digo, pues es verdad, es que esto puede ser molesto, es que esto, ¿sabes? Y lo contrapongo un poco incluso a yo misma como espectadora, cómo afrontaría eso, o una falta de información, o esperar un programa y que no haya sido anunciado el cambio, ¿no? En fin, y les entiendo cada vez. Es un ejercicio de empatía con ellos, y a veces no tienen razón y se la tengo que quitar, por supuesto. Y cuando te ofrecen un cargo como este, hay que creérselo mucho para entenderlo, porque de buenas a primeras puede dar la sensación de decir, bueno, ¿cómo voy a defender a los espectadores dentro de la propia empresa para la que estoy trabajando? ¿No? Es un Sí, poco... yo cuando me lo ofreció el anterior presidente, Luis Fernández, tardé un tiempo, tardé bastante más tiempo de lo habitual que suelo dar para dar una respuesta, ¿no? Porque es difícil. O sea, primero tomar la decisión de hacerlo. No es una posición agradable, hay mucha falta de hábito, con lo cual, como iba a ser entendida también desde dentro de la casa esto de pedir explicaciones, o sea, sabía las dificultades que me enfrentaba, pero me parecía que no podía desestimarlo, o sea, que es que no me quedaba otra que aceptarlo, por responsabilidad, porque siempre he defendido a la televisión pública, y desde luego, una vez que lo aceptas, es para entrar a saco, o sea, es creyéndotelo mucho. Yo creo que este cargo, muchas veces me preguntan, y es una pregunta pertinente, ¿para qué sirve un defensor o una defensora? Bueno, va de acuerdo un poco con el temperamento de la persona que en ese momento desarrolla la tarea, ¿no? Yo no he sido persona de ser florero allí donde he estado, ¿no? Me ha gustado implicarme, me ha gustado aportar, y en este caso pues también lo estoy haciendo, bueno, con las dificultades que entraña, ¿no? Pero es que no hay otra manera. Si te metes, te tienes que meter a fondo y creyendo en ello. ¿Se puede preguntar todo, de todo? ¿Te llegan reclamaciones de todo tipo? Sí, y algunas, bueno, me llegan muchísimas apreciaciones que poco tienen que ver con mi tarea, porque el espectador, el ciudadano, tampoco sabe muy bien lo que es esta figura y para qué está, ¿no? Y muchas veces lo confunde con una atención al cliente. ¿Cuándo echan? En Madrid decimos echan, ¿no? ¿Cuándo echan tal película? ¿Cuándo van a poner la siguiente temporada? Mire, pues no lo sé. O sea, ni lo sé, ni me importa, porque esta no es mi tarea, saber cuándo el programador va a colocar. Y entonces, bueno, pues le tengo que explicar que esa no es la tarea de un defensor, ¿no? La defensora está ahí para velar porque reciban lo que la ley obliga a la tele pública, es decir, una información veraz, plural e independiente, y un entretenimiento digno, y para cuidar que no haya ninguna desviación en lo que es la buena práctica periodística. Es verdad
que yo he extendido mucho esa responsabilidad, porque me parece que hay cosas sobre las que también tenemos que dar explicaciones y que están dentro de lo que es, bueno, pues un buen servicio. Si tú has anunciado un programa y no lo das, bueno, pues hay que explicarlo, está mal hecho, ¿no? Pero lo he extendido muchísimo. Pero bueno, y luego hay veces que te mandan muchas opiniones de gusto. Bueno, yo ahí no puedo entrar, yo no tengo que defender a un espectador porque no le guste un programa o un reportaje. Bueno, pues entiendo, vamos, lamento que no haya sido de su agrado y lo traslado a la unidad para que conozcan su opinión, pero no es más, ¿no? ¿Y la gente es respetuosa o hay de todo? Porque Hay de todo. ocultarse detrás de un correo electrónico, Sí. de un anónimo al final, ¿no? Hay de todo, pero creo que hemos ejercido una buena fórmula para desactivarles. Bueno, el Estatuto de la Defensora, mi tarea se rige por un estatuto que aprobó el Consejo de Administración, ya desestima los correos que contengan insultos. Los anónimos, los que contengan insultos o los que vayan de mala fe. Y a los que contienen insultos, en negrilla se le contesta: esta oficina no acepta correos con insultos. Y a los que no tienen insultos, pero son faltones, o comienzan con un estoy indignado. Bueno, vamos a ver, hay maneras de expresar y yo solo voy a explicar todo. Estoy indignado, tampoco me parece la forma más correcta, ¿no?, de entablar una relación y tal. Le desactivo porque hago la respuesta más encantadora del mundo. Y entonces generalmente recibo otro correo que dice: le pido disculpas por el tono de mi correo anterior, de verdad, es que estaba tan indignado, me parecía tan increíble lo que había visto. Entonces bajan y reculan un poco. No hay mejor manera de desactivar que ser todo lo contrario a lo que el otro. Pero bueno, yo a veces les entiendo, han visto algo, ¿sabes? Y todos nos puede hervir la sangre, ¿no? Nos podemos calentar y expresarnos no muy correctamente. Y hay mucha gente muy desacertada y, bueno, y hay mucha gente que me escribe hablándome de otras cadenas de televisión, y dice: pero vamos a ver, usted no ha entrado a través de una página que dice rtv.es, ¿cómo me puede hablar de otros operadores de televisión? Y hay muchas personas que lo confunden con el Defensor del Pueblo, me cuentan sus problemas de hipoteca, de desahucio, de paro, y les tengo que decir que, en fin, que lamentando mucho y comprendiendo su situación, esta oficina solo atiende a lo relativo a las emisiones de Radio Televisión Española, ¿no? Que no es poco, porque al final hay radio, hay internet, hay televisión. ¿Cuál de los tres medios provoca mayor tipo de reclamaciones? Televisión, sin duda, está en un porcentaje de un 80% frente al 6% que tiene la radio, y cada vez con mayor crecimiento el portal de internet. Pero es lógico, la radio por su propia naturaleza es un medio muy interactivo. Históricamente se ha abierto micrófonos a las llamadas de los teléfonos y a los oyentes, y bueno, ahora ya no te quiero contar, ¿no?, con los foros, con los blogs, el conductor de un programa comete no sé, un fallo, ¿sabes? Y enseguida ya le ha escrito el señor del pueblo que le dice: esto no es ahí, este pueblo es... y corrige sobre la marcha, ¿no? Entonces, las de radio solo cambia este porcentaje en septiembre. Y es por una razón estacional, se cambia programación, entonces vienen las cuestiones de gusto sobre la retirada de un programa y el otro. Ya sabes que en radio cuesta mucho afianzar gustos y conseguir la confianza del oyente, de tal manera que los cambios no suelen gustar nada a los oyentes de radio, y en septiembre ese porcentaje, que es de un 6%, puede subir hasta un 20%, ¿no?, porque no les han gustado los cambios a los oyentes, pero generalmente el 80% y la televisión concita el mayor número de apreciaciones. Comentabas que llegan también reclamaciones de otras cadenas de televisión. ¿Sería también interesante que las privadas tuvieran una oficina similar a la que tú diriges en Televisión Española? Yo se lo recomiendo, vamos. Yo no tengo ninguna duda en decirles que sí, que les aportaría mucho, ¿no?, como cadena, que esta interacción y este feedback con su audiencia es esencial, ¿no? Mejora los contenidos, nos hace saber por dónde van, nos provocan muchísimas reflexiones y muchísimos debates muy, muy interesantes. Y bueno, yo solo puedo recomendárselo, me parece interesante. Pero claro, lo primero que habría que hacer en muchas de ellas sería cambiar las parrillas y los contenidos de los programas. Claro. Pues efectivamente, en fin, cada uno es responsable de lo que hace y de lo que emite. A la hora de hacer información, Televisión Española ha tenido un giro en los últimos años.
quizás de una forma más centrada, más objetiva, o por lo menos eso nos han vendido. Eso nos han vendido sus promociones. Eso es así, Roberto. Eso es así. Yo soy una veterana de los servicios informativos. ¿Y ha habido una evolución en positivo de Televisión Española? Sin ninguna duda, primero porque la ley nos obliga, o sea, no teníamos una ley que dijera nada. Luego porque siempre se justificaba diciendo que las televisiones públicas, bueno, pues es lógico que fueran más gubernamentales, que también los gobiernos son los que provocan las acciones con su acción de gobierno y de ahí que fuera, ¿no? Pero es verdad que hubo un compromiso del gobierno actual y concretamente de Rodríguez Zapatero, que lo dijo el primer día que tomó posesión, que convocó una especie de una reunión de notables, ¿cómo se llama? Comité de sabios, ¿no? Para hablar de la tele pública, aunque luego es cierto que ninguna de las consideraciones hechas por el comité de sabios tuvo mucho reflejo en la ley, ¿no? Pero en fin, estableció un debate respecto a la televisión pública y cómo debería de ser. Y desde ese punto de vista tuvo muy claro que la información, que es el pilar, es la columna vertebral de un medio de comunicación público, de una televisión pública, tenía que ser una información de calidad. Es decir, debía de ser una información rigurosa, veraz, una información plural, donde se escucharan todas las voces y todas las opiniones y que dieras al espectador la oportunidad de crearse su criterio y su opinión sobre las cosas, escuchando a todos, y una información independiente de injerencias políticas o económicas. Y conozco mucho a los que han hecho posible este cambio en la redacción de los servicios informativos y lo han hecho con enorme esfuerzo, con un gran compromiso y mucha fe en lo que estaban haciendo, porque además era una demanda histórica de los periodistas de la Casa de Televisión Española y lo han logrado. Yo creo, bueno, y en este caso, fíjate, la aceptación de los espectadores así lo confirma. Me parece que son 48 meses ininterrumpidos de liderazgo de los informativos de Televisión Española. Bueno, si te elige el ciudadano, si te elige el público para informarse, es por algo, es porque confía en ti, ¿no? En que no le vas a dar gato por liebre en la información. Ha sido un giro copernicano, en este caso además, ya te digo, está marcado por la ley, ya no se puede dar marcha atrás porque estaríamos incumpliendo una ley. Y bueno, yo confío efectivamente en que sea irreversible. Elena, me gustaría que habláramos ahora como periodista, no como defensora del espectador. Muchos de los espectadores que te están viendo ahora habrán dicho, Elena Sánchez, ¿dónde estaba Elena Sánchez? Que ha sido durante... En Televisión Española desde el 84. Durante 10 años, del 86 al 96, presentaste además creo que todas las ediciones de telediarios con los grandes. Sí. Con los grandes, algunos ya se han ido, como Luis Mariñas. Sí. De aquella etapa, ¿qué recuerdas? ¿Crees realmente cuando había solamente una cadena y había una forma de hacer televisión con audiencias millonarias? ¿Fue la época dorada de la televisión y de la información en España? Bueno, yo lo que recuerdo es que había un alto nivel de exigencia, que efectivamente estaban allí los mejores. Bueno, mira, aquí tienes a Matías, que luego nos abandonó y se fue a Antena 3. Un gran compañero con el que aprendías mucho. Pero es que Matías es que tiene el gen de la comunicación. O sea, en su caso, yo siempre se lo digo, bueno, Matías, lo tuyo, en fin, no tiene tanto mérito, no te lo dieron genéticamente. O sea, que los demás ha tenido que ser a través de oficio. Había una gran exigencia y una gran profesionalidad y había grandes maestros. Por ejemplo, Luis Mariñas, que le has recordado, que se ha ido demasiado pronto, no tocaba que se hubiera ido. Lo definió muy bien Manuel Campo, el presidente de la Academia, era un arquitecto de la información. Yo con él aprendí que el relato informativo nunca puede ser romo, ¿no? Que tiene que tener picos, que cada determinado momento, cada determinados minutos, tú tienes que meter una información, porque además con Luis hice el telediario de las 3, es el telediario de sobremesa, muy pegado a la actualidad, pero que muchos ciudadanos ven mientras están comiendo. De tal manera, la frase de Luis es, hay que hacerles levantar la cabeza del plato, ¿sabes? Entonces, bueno, el cómo configuraba las frases de los titulares, el cómo arrancaba la entradilla, un auténtico maestro. Luis de Benito, bueno, Luis de Benito es un monstruo, es un grande. Primero, él venía de la radio, resultó un poco duro, ¿no?, su entrada a la televisión, incluso por su configuración física. En la tele la imagen también hace mucho. ¡Wow! Pero es una máquina, una capacidad de trabajo, ¿no? También aprendías mucho. Y luego, bueno, la gente que teníamos en la redacción, bueno, yo empecé a hacer teledeporte y estaba Felipe Mellizo, lo que se llama el informativo de autor,
Si ha habido alguien que ha hecho un informativo de autor en este país, ha sido Felipe Mellizo, también desaparecido, y nosotros íbamos inmediatamente después de él, es decir, yo estaba en el plató, que era otro, viendo el informativo de Felipe Mellizo, ¿no? Y lo que recuerdo es que había muy buen ambiente de aquella época. Y con aquellos compañeros yo he establecido grandes amigos, personas que me siguen acompañando en mi vida, ya como amigos, porque cada uno andamos por un lado, compañeras y compañeros, un gran sentido de la solidaridad y desde luego lo que siempre se ha trabajado en televisión es con un gran sentido de responsabilidad, ¿no? Somos muy conscientes, todo el mundo que está ahí es muy consciente de dónde está. O sea, sabe que está en el gran grupo de comunicación de este país y que es referencia para otros. Se llevó el ERE, el Expediente de Regulación de Empleo de Televisión Española, mucho talento que no se tenía que haber ido. Muchísimo talento, muchísimo. Pero aparte de llevárselo, hizo que la redacción perdiera algo que para mí es esencial. Tú, pese a tu juventud, eres un veterano de una redacción, que es esa confluencia de experiencia con juventud, ¿no? Cuando llegamos al periodismo, todos llegamos con muchas ganas de hacer cosas. Hacer cosas que significa voy a contarlo de otra manera. O sea, ves cómo se cuentan las cosas y dices, pues yo voy a darle otro giro, o sea, voy a contar con la misma exigencia, pero quiero contarlo de otra manera, o bien a través de la imagen, a ver cómo rompo, arranco con un total y luego lo cuento y tal. Bueno, eso, que está muy bien, necesita del contrapeso de la experiencia, de que alguien te haga las preguntas adecuadas y te dice, bueno, ¿y por qué abres con este total? ¿Sabes? Que te ponga ante la reflexión. ¿Y este total qué aporta? ¿Y este off tuyo? ¿Y aquí qué quieres decir? Y esto es muy flojo, y que te diga, de nuevo, esto no vale para nada, esto es una porquería. Entonces, ese mix, esa mistura entre experiencia y juventud y innovación y tal, es básico en este oficio. Y bueno, ahora se ha perdido. O sea, ahora yo soy la veterana, soy la más... Quiero decir, ahora no estoy en la redacción, pero mis compañeros de generación son los mayores de la redacción, y en ese camino pues ha quedado Rosa Calaf, Javier Sanz, Elena Martí, en fin, te podría dar tantísimos y tantísimos, Enrique Peris, con los que yo he aprendido, ¿no? Y que son buenísimos, y que hay días que me lo dicen los compañeros, que tienes una duda y no tienes a quién, ¿sabes?, a quién recurrir. Y eso, sobre todo, aparte del talento y lo que significa y la experiencia, esa mistura que tan necesaria es para el paso de los trastos, ¿no? Para que dejes el testigo en las redacciones. Tú que también has estado en el canal 24 horas de noticias, ¿se ha echado también de menos que haya cerrado CNN Plus, o Televisión Española tiene una forma de hacer información en la que no se valora demasiado si hay competencia o no hay competencia, o siempre la competencia le pone a uno las pilas? La competencia está bien, ¿no? Y saber que te pisan los talones, fijarte en cómo lo están haciendo otros, pero la verdad es que mi experiencia en los 4 años, 4 o más, que anduve por el canal 24 horas, es que no mirábamos a CNN Plus, ¿no? Era diferente la manera de hacer, ellos lo hacían por quesitos, lo llamaban, ¿no? O sea, grababan pedazos de actualidad y los iban metiendo como quien hacía un puzzle y actualizaban. Nosotros actualizábamos más, sin embargo, ellos tenían más prestigio como canal de información continua que lo tenía el canal 24 horas, cuando era mucho más actualizado y más información continua el canal 24 horas. Pero bueno, esto de créate la fama es un misterio y si sucede, sucede. La verdad es que no les mirábamos mucho. Nuestro sistema digital que teníamos, el programa, era muy diferente al que tenían ellos y yo no recuerdo que les mirásemos, pero a mí me parece que mirar a la competencia siempre es interesante. Sí, sí. También has pasado por Informe Semanal, que es otro de esos programas que parece que nunca se va a caer de la parrilla de Televisión Española. No creo que nadie se atreva, ¿no? 34 años. No solo nadie se atreve a que caiga, sino no se atreven a tocarlo de franja horaria. Esto es insólito en la historia de la televisión. Quiero decir, que un programa informativo permanezca a las 9:30, pleno prime time, de un sábado, de un fin de semana, tal. Bueno, yo creo que esta es una de las marcas de televisión y es un distintivo, ¿no? Y bueno, ha estado en cuestión porque las audiencias mandan, y para los programadores y para una televisión pública son importantes también. O sea, es importante que nos vean. Si no nos ven, ni servicio público ni nada, ¿no? Pero ahí está, Informe Semanal, 34 años ininterrumpidos en esa franja horaria que ya te digo, bueno, yo creo que dudo mucho, no sé si habrá el question,
algún programa de la BBC o algo similar en Europa, ¿sabes? Pero es único. Y yo recuerdo la época de Informe Semanal, bueno, pues como una de las mejores. La verdad es que yo tengo muy buen recuerdo de casi todas, ¿no? Pero Informe Semanal fue genial, era una redacción donde estaba Antonio Gasset, que en fin, yo aprendía una barbaridad con ellos, unos reporteros extraordinarios. Y luego, después de pasar de la actualidad diaria, me parecía que era un regalo que me dieran 12 minutos de televisión a mí sola para contar algo, que generalmente estaba vinculado a la actualidad, pero te permitía profundizar más, ¿no? Buscar análisis, buscar expertos. Y eso de ser dueña de 12 minutos de televisión me parecía un premio y lo disfruté mucho y estoy encantada. Y no descarto que no vuelva en algún momento a Informe Semanal. ¿Y qué queda de aquel grupo de compañeras, hoy amigas, que todos recordamos? A Concha García Campoy, a Olga Biza, a Ángeles Caso, Elena Sánchez. Pues quedan algunos encuentros mensuales, mucho menos frecuentes de lo que nos gustaría, porque lo pasamos siempre muy bien, pero por lo menos que sea una vez al mes se hace, queda una gran amistad, prácticamente un hermanamiento, quiero decir. Estamos pendientes de cómo crecen nuestros hijos, de cómo están nuestros padres, no solo es que estamos pendientes, que lo vemos, quiero decir, vemos crecer a los hijos comunes, vemos envejecer a nuestros padres, estamos en el día a día de cada una de nosotras, disfrutamos todas del éxito profesional de cualquiera de las otras, nos apoyamos, nos aconsejamos y cada vez que una, a través de un SMS dice, va tocando cenita, ¡guau! Las 7 contestamos, creí que no lo ibas a decir nunca, quién lo monta, tal, y lo organizamos en un momento. Quedan esos aquelarres que nosotros decimos, graciosamente lo llamamos, en que las brujillas nos reunimos. Una gran amistad, la verdad es que fue un momento único en televisión, eran los años 80, era un momento en toda España, era importante y era la irrupción de muchas caras nuevas y otra manera de hacer televisión en España. Y los medios de comunicación se empeñaban en compararnos y en separarnos y en diferenciarnos. Y todas nosotras nos confabulamos de una manera, quiero decir, clara, ¿no? O sea, que es que lo hicimos aposta, nos confabulamos, nos reunimos y decimos, ¿qué es esto de que si tú eres más alta, tú más rubia, tú más lista, tú hablas más idiomas o tú lo haces mejor? Vamos, para nada van a lograrlo. Y no lo lograron. Bueno, vieron que aquello era una batalla perdida y queda como mínimo un encuentro mensual, aparte de nuestras llamadas ya luego cada una de seguimientos. Sí. Y a pesar de que estamos hablando de hace tantos años en el que las mujeres también habían tomado la televisión, dentro del mundo del periodismo, ¿qué queda de Queda muchísimo darle por hacer. todavía? Sí. Queda muchísimo por hacer. Sucede lo que siempre ha sucedido. Las redacciones mayoritariamente están ocupadas por mujeres y los despachos y los puestos de responsabilidad mayoritariamente ocupados por hombres. La gestión ocupada por hombres, o sea, en ese sentido poco ha variado. Quiero decir, salen más mujeres de las facultades de comunicación y de periodismo de España, ocupan. Y, hombre, y bueno, por ejemplo, si ves cualquier informativo, hay muchísimas corresponsales, muchísimas enviadas especiales, y eso que en Televisión Española hemos tenido una directora de informativos, pero el resto han sido hombres, y en este momento es muy estimable. Televisión también en eso es pionera, ¿no? Las dos editoras de la primera y la segunda edición del Telediario son mujeres, la directora de Informe Semanal es mujer y también es subdirectora de los servicios informativos, la directora de Crónicas es mujer, el director de En Portada es hombre. Quiero decir que se va acercando, pero bueno, todavía queda mucho camino en mor de la paridad, desde luego queda mucho todavía por hacer. ¿Y a Elena Sánchez qué le queda por hacer en Televisión Española? Pues muchas cosas. Mira, un programa de entrevistas como este, por ejemplo. O sea, ¿Por qué no triunfan? ¿Por qué no se apuestan por las cadenas nacionales? Nosotros llevamos 9 años en antena con un programa como este, el Cara a Cara, todas las semanas 25 minutos de charla. Un programa que ha conseguido consolidarse aquí, pero las televisiones nacionales no apuestan, empiezan programas de entrevistas y caen. Sí, mira, hubo uno de Baltasar Magro, luego lo tomó el relevo un poco Juan Ramón Lucas, ¿te acuerdas? Hasta la temporada pasada, pero es verdad que no terminan de cuajar, ¿no? No lo sé por qué, quizá porque desde por la mañana estamos haciendo entrevistas y porque parece que el espacio para las entrevistas está copado por los políticos.
Es decir, hay cantidad de personajes, en fin, tú los traes aquí de muchísimo interés, ¿no? Para hablar de múltiples cosas, científicos, pero hasta vividores, quiero decir, ¿no? Pero bueno, en las televisiones de ámbito nacional, desde primera hora de la mañana, los políticos copan, bueno, políticos, sociólogos, estudiosos, ¿no? Pero sobre todo son de calado político, ¿no? Las entrevistas copan y luego a lo más que se llega es al debate, ¿no? Que también a lo mejor tiene una entrevista, pero una charla así tranquila con personajes es verdad que no calan. Pero mira, esto por ejemplo no lo he hecho. Bueno, lo he hecho dentro de un magazine en la tarde, pero no lo he hecho como género separado. Y creo que es de lo poco que me quedaría por hacer en televisión, ¿no? Bueno, y ordenar la redacción, ¿no? Pero vamos, de las pocas cosas. Muy bien, Elena Sánchez, pues muchísimas gracias por Gracias este rato, gracias por haber venido, gracias por haber querido también participar en el centenario de la Asociación de Periodistas de Navarra y, no, y a seguir cumpliendo años, claro. Sobre todo de profesión, ¿eh? Gracias, muchas gracias, Elena. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene, les esperamos. Adiós.